quisiera comenzar por decir, pues, por tratar el tema, teóricamente, el tema representación. ¿En qué consiste la representación? ¿Qué es la representación? El vocablo representación es la unión, pues, de un prefijo y una palabra, ¿no? Representación. ¿Qué significa representación? Representar, presentar algo que está ausente, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de actuar en defensa de sus intereses, ¿no? En este sentido hay dos componentes básicos que diferencian o que caracterizan al concepto de representación. En un primer sentido se habla de una sustitución, es decir, de una persona que habla en representación de otra, y en el segundo, que se refiere a que esta participación hace referencia a que se actúa en representación o en defensa de sus intereses. Así de llano y de lato el concepto de representación. ¿Cuándo se convierte esta representación en política? ¿No? Porque evidentemente esta es una figura básicamente del mandato de derecho privado, ¿no? Pero ¿cuándo es que se convierte en política? Básicamente cuando esta actividad de mediación o de representación se orientan a dos actividades fundamentales. ¿Cuáles son? La asignación o la definición de metas colectivas en una sociedad. ¿Qué queremos decir con eso, no? Toda comunidad política requiere que se definan metas de carácter colectivo, que se señalen los lineamientos, que se tomen las grandes decisiones que tienen que ver con los destinos de una sociedad. Esa es la primera característica que hace que la representación se convierta en política, ¿no? La segunda es que estas actividades se orienten a la asignación autoritativa de valores, es decir, todo sistema político se caracteriza ¿por qué? Porque asigna, distribuye de cualquier cosa valorada, que puede ir desde bienes y servicios hasta recursos simbólicos, pero con el respaldo coactivo en última instancia del uso de la fuerza, ¿no? En este sentido, pues, la representación la puede ejercer un rey o una reina. En este caso tenemos ahí en la fotografía a Isabel la Católica, o la puede ejercer la representación un embajador, ¿no? Ante las Naciones Unidas. Y finalmente es una representación política. Entonces, a estas alturas podemos ensayar una definición de lo que es la representación, ¿no? Podemos comenzar diciendo que es un concepto dinámico. ¿Por qué? Porque alude a una relación intersubjetiva entre dos personas o dos sectores, ¿no? Entre A y B, ¿no? Que descansa en una sensación representativa. Por eso es dinámico, ¿no? Requiere de interpretar esta relación dinámica. Tiene que haber una sensación donde A se sienta representado en B. No es que simplemente a priori o porque simplemente lo señala un texto normativo, es que una persona o una institución adquiere la condición de representación. Esta en última instancia puede hablarse de una legitimidad legal, pero no necesariamente de una legitimidad política o sociológica. En este sentido, tiene que registrarse una sensación subjetiva de que efectivamente A está representado en B. Entonces, todos los arreglos institucionales se van a construir, si se quiere, para definir cuál es esta naturaleza de la representación, cómo es que se va a dar la representación. Aquí juega un papel importante los sistemas electorales, la ingeniería constitucional, en el diseño de la forma, en cómo es que se va a construir la naturaleza de la representación. ¿Y quién es el representante? ¿Qué es el representante en última instancia? Vamos a ver que, independientemente si es una persona o es una institución, es aquella persona que realiza que es aquella persona que cumple la función de evocar al representado y que cumple dos funciones, la función de representatividad y de legitimidad. Que se materializa en dos momentos, ¿no? Es decir, primero consigue la evocación misma del representado y segundo la actuación de la actuación en determinado sentido. En este caso vendría a ser los intereses de los representados, ¿no?
evoca por un lado al representado y segundo, actúa en función de los intereses del representado. El concepto de representación política es un concepto que se ha venido desarrollando históricamente y se ha ido delineando a lo largo de muchos siglos, ¿no? Contrariamente, he visto que algunos de nosotros, especialmente los constitucionalistas o los especialistas en derecho, creen que efectivamente la representación es posterior a la democracia incluso. Vamos a ver que la representación es una de las instituciones más antiguas que se han ido formando conjuntamente con el desarrollo de otras instituciones destinadas a organizar al hombre. En este caso, pues, vamos a ver que Inglaterra, así como a Estados Unidos se le achaca ser el inventor de la constitución política, a Inglaterra se le atribuye la invención del parlamento. Los ingleses, es indiscutido que el parlamentarismo y por consiguiente la representación nace en Inglaterra. En este sentido vamos a hacer un pequeño recuento de cómo es que se van desarrollando algunas instituciones fundamentales que delinean al parlamento contemporáneo en la Inglaterra desde 1215, cuando los consejeros del rey logran que el rey firme una carta magna, ¿no? Por el cual no se podía exigir ninguna ayuda financiera sin los consejeros del rey. Es la primera vez que de manera formal se le acota el poder del rey, ¿no? A través de un consejo que permanentemente lo rodea. En 1340, miren con qué antigüedad, se delinea o se institucionaliza el derecho de petición, por el cual los consejeros del rey, los nobles y quienes lo circundan, tienen la facultad de formularle pedidos al rey. No solamente eso, en 1414 logran que esos pedidos tomen la forma de bills o de leyes y que tengan la oportunidad de ser leídos en presencia del rey para que éste no pueda aumentarles o añadirles o suprimir algunas partes, ¿no? Es decir, se comienza a delinear el poder independiente de estos consejeros o de esta suerte de corte que le rodeaba al rey. En 1543 se consolidan dos instituciones, ¿no? Que es la inmunidad de arresto para los representantes, que vendría a ser el antecedente de la inmunidad parlamentaria, y la asignación de un speaker que sea el responsable de llevar al Parlamento inglés los acuerdos a los que hayan arribado la Cámara, ¿no? Además de llevar estos acuerdos al rey para presentarles para su publicación, que tenía la responsabilidad de dirigir los debates. La libertad de la palabra en 1689 y la periodicidad de las reuniones. Una de las características que vamos a ver es que el rey, cuando convocaba al Parlamento, básicamente lo hacía arbitrariamente, cuando necesitaba modificar al sistema impositivo, cuando requería mayores impuestos, etc. En última instancia, el rey definía cuándo es que se convocaba a los parlamentos, no es como nuestros parlamentos de ahora, que tienen una fecha periódica, establecida, un tiempo determinado, ¿no? Estas instituciones se van delineando, como ustedes pueden ver, prácticamente en varios siglos, ¿no? Y el Parlamento como tal se va definiendo progresivamente. Vamos a ver que en la evolución del Parlamento podemos situarla en 1264, cuando por primera vez se llama a los consejeros, a los representantes de los burgos y a los caballeros de las ciudades. Anteriormente,
las primeras formas de corte que se forman alrededor del rey básicamente son nobles, es el clero, pero el pueblo como tal no figura en el estamento de la representación. En el año 1264, por primera vez, uno de los reyes, a fin de ampliar su base de legitimidad, es que decide convocar a los representantes de los burgos y a los caballeros de menor rango, ampliando la base de la representación. Esto no había sucedido antes. Ese es el origen de la Cámara de los Comunes y hace que el Parlamento tenga una dimensión mayor de representatividad. Eduardo I, en 1295, creo que son 35 años después, vuelve a convocar a estos caballeros y a estos burgueses, y desde entonces se hace sucesivamente, permanentemente, delineando así lo que vendría a llamarse la Cámara de los Comunes y los burgueses. En 1341 sucede algo fundamental, se separan la Cámara de los Lores y la Cámara de los Representantes. Desde entonces se llama formalmente, desde 1544, miren, Pizarro desembarca en Sudamérica 1532, ¿no? No, 32. 12 de octubre, 32. 1532. Y miren, en 1544 ya estaba claramente definido cuáles eran la Cámara de los Lores y cuáles eran la Cámara de los Comunes, con instituciones claramente definidas pertenecientes al Parlamento contemporáneo. En el caso de Francia, vamos a ver que la cosa es un poco distinta, ¿no? El parlamentarismo es una cuestión más accesoria, más circunstancial. Y los parlamentos se denominaban los estados generales. Y la característica era que el rey los convocaba de manera excepcional y por un corto tiempo de duración. Estaba compuesto por tres estamentos. El primero de ellos, o el primer estado, que era el clero, el segundo estado, que estaba compuesto por la nobleza, y el tercer estado, que estaba compuesto por la población, los representantes de las ciudades. Estos estamentos eran convocados, como ya lo dije, circunstancialmente. Ahí hay una fecha. Han sido convocados, miren, 21 veces en 487 años de vigencia del régimen antiguo, a diferencia del Parlamento inglés, que funcionaba regularmente. O sea, hay una distancia fundamental en el Parlamento inglés y el Parlamento francés. Entonces, a estas alturas podemos definir, a grosso modo, cuáles son las características de la representación medieval. Primero, evidentemente no eran representantes de todo el pueblo. O sea, la representatividad se circunscribía en el caso de Inglaterra 2% y en el caso de Francia al 3%. Es decir, solo votaban ¿quiénes? Los nobles, los propietarios o los rentistas, quienes tenían ingresos superiores a los 40 chelines. No se votaba, no había escrutinio. Se los designaba por aclamación, ¿no? Y en este sentido el número de representantes ha ido progresando, hay unas cantidades, ¿no? De 1327 a 1437, 190 representantes, hasta llegar, pues, miren, en 1530 ya habían 464 representantes. Como ya lo había mencionado, como otra característica podemos mencionar que el rey los convocaba cuando deseaba, cuando necesitaba, y casi siempre estaba relacionado con la recaudación de impuestos o con la necesidad de hacer la guerra, y una vez que había cumplido sus objetivos, simplemente daba por concluidas las sesiones de la representación. Otra característica era, esta representación era estamental, es decir, la representación se lograba por cuerpos estamentales. En este sentido representaban intereses específicos, ¿no? Ya sea del clero, ya sea de la nobleza o finalmente de los terratenientes. Estaba directamente vinculado a intereses locales, tanto del condado como del departamento. 500 años de representación
en términos antiguos, 500 años de representación donde se ha ido forjando progresivamente y se ha dado cuerpo a una institución que en el régimen inglés, digamos que todavía continúa, a diferencia del ámbito anglosajón o de los países que están sujetos o se han desarrollado en el marco del derecho romano germánico. 500 años, digo, ¿por qué? Porque se da un momento de ruptura, de crisis, de cambio abrupto, relacionado directamente con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como ustedes lo saben, rompe con el orden antiguo e inaugura uno nuevo. Y lo hace con la función de representación de manera significativa. Se rompe el mandato imperativo en los términos que se habían desarrollado para dar un nuevo orden en la representación, la eliminación del mandato representativo. Y al respecto, me gustaría explicarles la razón. Es importante entender por qué se suprime la función de, el mandato imperativo. Para esto me gustaría mostrarles un video, porque bueno, definitivamente este señor lo explica mucho mejor que yo, es mucho más elocuente. Este es un jurista español, el doctor José Luis Trevillano, es un profesor de Derecho Constitucional que defiende la tesis de la República en España. Y bueno, pues él disertó el tema y vamos a ver 4 minutos 17 segundos para poder entender lo que les dije hace un momento. Política y de los profesores universitarios y de la prensa es tan grande que ni siquiera saben por qué se suprimió el mandato imperativo. Antes era la regla. ¿Por qué? Pues lo voy a decir muy sencillamente. Fue la Revolución Francesa. Primero, el rey Luis XVI convoca estados generales para consultar en las provincias y en los estados franceses una reforma de la ley de los impuestos para, como siempre, a sacarle más dinero. Bien. Y convoca a las 3 órdenes que están separadas, lo que se llamó el tercer estado, que era la burguesía, más la nobleza y la iglesia. La burguesía, para ser elegido a Versalles, que fue la cita, tenía que ir a Versalles, cada pueblo, cada distrito, cada ciudad, redactó lo que querían pedir, que se llama cahier de doléances, o cuaderno de quejas. Y los elegidos estaban imperativamente obligados a cumplir ese cahier que llevaban a la reunión. Se armó tal lío que conocéis, que los aristócratas y la iglesia no quisieron reunirse con el tercer estado, sino como antiguamente, donde cada orden tenía un voto. Y claro, serían 2 contra 1. Entonces el tercer estado se sublevó, y ahí empieza la revolución, y se declara él solo, a sí mismo, Asamblea Nacional, diciendo que mientras no vengan a esa asamblea los militares, el ejército, y la nobleza y la iglesia, pues que ellos no asisten a ninguna reunión. Y, como es natural, las órdenes superiores no le hacen caso, no lo obedecen. ¿Y sabéis lo que hizo esta asamblea? Un curita que había hecho, el abate de Sieyes, que había hecho un opúsculo pequeño sobre el tercer estado, no se le ocurre, porque cuando se decide el tercer estado él solo transformarse en Asamblea Nacional, Mirabeau protesta, dice, no podemos aspirar a ser nacional si no están aquí la iglesia ni la nobleza. Y entonces fue Sieyes, que hizo un discurso muy bueno, diciendo, nosotros somos representantes de la nación y invitamos que ellos vengan. Como no vienen, el propio Sieyes hace un decreto que lo aprueba la Asamblea y que nadie lo conoce, ni los historiadores se enseñan en la universidad. ¿Sabéis lo que el decreto de la Asamblea hace? Dice, si no vienen a reunirse con nosotros, los dos, la iglesia y la nobleza, aceptando someterse al voto de la mayoría, contando el voto por cabezas y no por órdenes, donde claro ganaba el tercer estado, la burguesía, declaramos la abstención fiscal en un decreto a los franceses que no pagaran impuestos. Corrieron como locos, el rey y el ejército y tal, inmediatamente acudieron a la asamblea. Quiero decir que esta abstención no la excluimos de nuestra acción por reconquistar la libertad. Vamos a empezar con la abstención electoral. La vamos a llevar a unas consecuencias sistemáticas insospechadas.
Vamos a crear el centro de referencia para que nadie diga, atención, ¿y para qué? ¿Y qué hacemos después? Después, ya el movimiento que va a predicar y va a soportar toda la campaña por la abstención, sabrá que si esa abstención triunfa, no tiene más remedio que abrirse una crisis política tan importante o más que la que se produjo a la muerte de Franco. Y tendrán que haber elecciones constituyentes, libertad constituyente. Y damos la oportunidad, porque somos libres, sabemos lo que es la libertad, damos la oportunidad, aceptamos y pedimos que los monárquicos y los oligarcas presenten su alternativa a la forma de Estado, que nosotros sabemos la que queremos, la alternativa, la república, de que cuando se suprime el mandato imperativo es porque esa asamblea revolucionaria de la Bâtie y de Mirabeau se encuentra que les cahiers de doléances, los cuadernos de quejas, no les sirven para la revolución que acaban de hacer, porque no estaban autorizados para ello. Entonces hay que decir, oye, un momento, tenemos que prescindir del mandato imperativo, porque si no, no podemos declarar la Asamblea Nacional ni hacernos revolucionarios. Ese fue el origen de la supresión del mandato imperativo. ¿Y qué ha pasado? Que se han apoderado de ese origen los partidos políticos. Y todas las constituciones europeas prohíben el mandato imperativo. Pero, un momento, ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Como diría el chiquito de la calzada, ¿os dais cuenta? Si quitan el mandato imperativo, como... Soy yo. Bien, entonces, como ustedes habrán dado cuenta, él es el defensor de la tesis de la República en España, y lo que plantea es la tesis del abstencionismo electoral hasta generar la crisis, ¿no? Entonces, digamos, un poco asimilando a la abstención tributaria que dio origen a la crisis de la Revolución Francesa. Pero bueno, esto nos grafica claramente el por qué el representante francés de ese momento se encuentra en la disyuntiva, ¿no? Entre representar a la sociedad, a quienes le dieron el encargo específico a través del Cahiers de Orléans, o hacer la revolución. Pero en este caso habían pues dos voluntades: la voluntad de los representantes o la voluntad del pueblo. Entonces inventaron pues la noción de la nación. El congresista, el representante, representa a la nación. Prueba de ello es que en su constitución, inmediatamente después de la revolución, incorporan este contenido, ¿no? Y dice, en la sección 3 del artículo 7, ¿no? Los representantes designados en los departamentos no serán representantes de un determinado departamento, sino del conjunto de la nación, y no se les puede imponer mandato alguno. En este caso se tiene especial cuidado de mencionar de que los representantes no son elegidos en sus distritos, para evitar decir que son elegidos por sus electores. En segundo lugar, la entidad soberana pues no es el pueblo, sino la nación. En este sentido pues, el orden nuevo, el orden constitucional que crea la Revolución Francesa, rompe con el sistema antiguo, porque evidentemente no podía funcionar sobre las bases del orden antiguo. Necesita crear uno, y la figura de la nación cumple este objetivo. Posteriormente, en 1774, Edmund Burke, en su famoso discurso a los electores de Bristol, digamos que le da la estocada, ¿no?, al sistema del mandato imperativo, pero como consecuencia, al menos en el mundo romano-germánico, tuvo como consecuencia pues que una institución de 500 años repentinamente, producto de una revolución, cambia de sentido, se vacía de contenido. Si antes se había gestado progresivamente y en función de los ajustes progresivos entre la relación entre representantes y representados, por un arreglo institucional, por un diseño constitucional, se crea una ficción jurídica por el cual pues se vincula al representante a la nación, y finalmente la nación al ciudadano. Como consecuencia específica es que se vacía de contenido a la representación política, y en la medida en que ésta no se encausa y no se redirecciona a sus orígenes,
y se va en sentido contrario, es decir, se alejan y no se encuentran canales específicos para reconectar, se despliega o se conoce lo que podríamos llamar como crisis de la representación política. Nosotros hemos seguido la tradición, más papistas que el Papa. En nuestra Constitución hemos señalado en el artículo 93 lo siguiente: los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Nuestro reglamento, haciendo eco en el artículo 2, dice: el Congreso representa a la nación, encargado de realizar las funciones, etcétera, etcétera. Es la única institución que representa a la nación. Ojo, el presidente tiene la condición de representar al Estado. El presidente del Congreso representa al Congreso como institución. La única institución que representa a la nación en conjunto, en este caso, es el Congreso. Sin embargo, tiene este problema pues de subir a la estratosfera o de hacer más etérea la relación de representación. Los españoles, digamos que dándose cuenta de lo que han hecho, en su última constitución han arreglado las cosas y han puesto algo así tan concreto como refiriéndose a las Cortes Generales, ¿no? Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formados por el Congreso de los Diputados y los Senadores. Ya quisiera encontrar algo así de contundente en nuestra Constitución, ¿no? Bueno, no es el único caso. Pero bueno, se ha desvinculado la representación de los ciudadanos. Se ha constitucionalizado el tema. Pero eso basta para garantizar la legitimidad de la función de la representación. ¿Cuándo es que la representación vuelve o se encuentra con la ciudadanía? En este caso, la representación política adquiere un nuevo adjetivo. ¿Cuál es la representación política democrática? Y la representación política democrática, para que se considere como tal, es necesario concebirlo a través de sus componentes. Un componente que es, digamos, consustancial al sistema democrático y tres nuevos componentes que hay que desagregarlos. El primero de ellos, que se refiere a la representatividad. Representación con representatividad no es lo mismo. Y representación, y los otros tres componentes que hacen que esta representación nueva, contemporánea, que se ha diseñado, que mire y se encalle y ancle en la sociedad, son pues la rendición de cuentas o accountability, la responsabilidad o removability, o la responsividad o receptividad, que en inglés significa responsiveness. Entender así la representación política nos hace pues verla como un sistema procesal, ¿no? Donde existe una interacción permanente entre representante y representado. No es una relación unidireccional desde una autoridad que representa al ciudadano, no es una relación reactiva por parte del partido, sino es una relación sistémica, ¿no? Que nos puede decir de una dimensión procesal de la función de representación. Vamos un poco a desagregar cada una de ellas brevemente para entender de qué estamos hablando. Representatividad. ¿A qué nos referimos con la representatividad? Básicamente, esta hace referencia a las características que habla de la compartición de características entre el sujeto representado y el representante. Es decir, el efecto espejo. Para ser representativo, tengo que tener características de qué tipo representante. Al menos eso en el ámbito democrático. O sea, si queremos ser representativos democráticamente, si queremos representar democráticamente, tenemos que traducir las características de quienes decimos representar. En este sentido, los diseños electorales, las construcciones institucionales, la ingeniería constitucional contemporánea, de alguna forma se las arregla para traducir las características de la mejor manera posible en el representado. En este caso podemos repetir tres características que se traducen, en este caso pensando por ejemplo en el caso peruano y nuestro parlamento. Las tres características que se reproducen son, en primer lugar, la geográfica.
de alguna forma existe una distribución, una designación o diseño de distritos electorales que van a reproducir como un rompecabezas la unidad del país en el Congreso, ¿no? Geográficamente todos los sectores del país van a estar representados en función de la densidad poblacional que existe. A mayor cantidad de población, mayor cantidad de representantes. Primera característica. Segunda característica que se reproduce es el factor ideológico. El Parlamento representa el sentir, la posición política de los ciudadanos en determinado momento. De hecho, las elecciones cumplen ese papel, ¿no? De recoger, contabilizar los votos y finalmente decirnos, no, oye, en el país los ciudadanos piensan 40% por un partido A, por un programa, por un esquema ideológico particular, 30% por el partido B, 20% por el partido C y así sucesivamente. Esa composición se traduce en el Congreso. Esa composición es fundamental, que se traduce incluso hasta las comisiones ordinarias y que son el fundamento, uno de los fundamentos del carácter democrático de las instituciones específicas del Parlamento. Y tenemos la función, la reproducción del carácter socioeconómico. Aquí los partidos políticos tienen un papel fundamental porque de lo que tratan es de reproducir la variedad socioeconómica del país. En las listas se preocupan de incorporar pues, a los diferentes sectores sociales, gremiales, artísticos, étnicos, etc. Es decir, en última instancia un partido tiene sentido que sea una suerte de cajón desastre. La idea es representar la variedad y las características de nuestra sociedad, ¿no? Eso lo hace representativo. Y algunas visiones o esquemas se quedan ahí, nada más. Pero eso nos garantiza una representación democrática. Claro que no. Aquí vamos a ver los tres otros componentes. La responsabilidad, que se refiere a la posibilidad del control electoral que le devuelve al ciudadano la posibilidad de poder destituir, designar al parlamentario cuando en momentos designados, en momentos determinados. Anteriormente no se olviden que el rey decidía cuándo los convocaba y cuándo se iban a su casa. Y la designación básicamente era por aclamación. En este sentido, los representantes más o menos eran propietarios de esa función. Es decir, no eran elegidos, sino eran designados, y en la medida en que eran hombres poderosos de determinados sectores, se ejercían la función de representación casi de manera perpetua, ¿no? Cosa muy distinta en la elección democrática. El ciudadano tiene la oportunidad de poder elegirlo y, algo muy importante, de castigarlo al momento de las elecciones o premiarlo con la reelección. Aquí cabe citar los casos de Inglaterra, ¿no? Miren, el mundo anglosajón, ¿no? La representación ha ido por otro lado. Las tasas de reelección en el Parlamento inglés y en el Parlamento americano son significativamente superiores a las tasas de reelección de los parlamentos latinoamericanos. Estamos hablando de un 60%, 70% de tasas de reelección frente a una reelección pues, de 20%. ¿Nosotros en cuánto estaremos? Nuestros parlamentarios se reeligen hasta en 15%. Realmente el ciudadano castiga drásticamente, terriblemente, nos presenta cada elección un parlamento con un rostro nuevo. La rendición de cuentas. Los parlamentarios de alguna forma, de manera difusamente, ahora responden por sus actos y se esfuerzan por ello, al menos cuando se espera que se comporten de esa manera, ¿no? Desde sus actuaciones que son públicas, escrutadas por los medios de comunicación, no solamente en el Pleno del Congreso, en las comisiones, incluso hasta en su vida privada. Sus votaciones, la publicidad de las votaciones es un componente fundamental para encontrarse con la ciudadanía. Por eso a mí me resultó contradictorio y sin explicación cuando alguien decidió pues sacar de la página web los resultados de las votaciones. Las agendas diarias de los congresistas. Es una suerte de dar cuenta qué voy a hacer, con quiénes voy a conversar, qué actividades voy a realizar. Los boletines informativos, las memorias, que son una suerte de dar cuentas de la actividad que han venido desarrollando.
Y finalmente vamos a entrar a al componente de la responsividad o del responsivismo. ¿Qué es la responsividad? ¿O qué es la receptividad? Básicamente, miren, es una actitud. Y cuando hablamos de actitud estamos hablando de una suerte de predisposición. No es un acto en particular, es una predisposición, una manera de ser más o menos permanente o una forma de reaccionar de manera más o menos reiterada y parecida, de manera consecuente ante determinados estímulos. En este caso la receptividad es una especial predisposición del parlamentario ¿a qué? A escuchar, a sondear, a ponerle el termómetro a la población, que es muy distinto al mandato imperativo, donde hay la obligación y el vínculo concreto entre el representante y el representado. No, cuando hablamos de receptividad es justamente esa especial intuición, habilidad y predisposición para ponerle el termómetro al electorado. Y eso se puede ver en 4 componentes de la receptividad o del responsivismo, ¿no? Podemos clasificar en 4 formas que el parlamentario desarrolla. Primero, la responsabilidad política, que es básicamente, se espera acá, la congruencia entre el input político y el output político del parlamentario. Es decir, si yo como candidato y como ciudadano he pregonado y he desarrollado una conducta política, un perfil profesional, un programa, ya en el partido político, un programa político, una ideología política, una propuesta programática, lo lógico es que sea congruente en el Pleno del Congreso o cuando desempeñan funciones de representación con lo que he sido antes. Pero si hay un cambio drástico fundamental, desde el ideológico hasta el actitudinal, definitivamente no está habiendo congruencia política, ¿no? La segunda, la responsabilidad o responsivismo por servicios. Aquí de lo que se trata es que un parlamentario puede y debe desarrollar servicios en función de su electorado. Servicios orientados a grupos específicos o a personas específicas. Cada vez que un parlamentario gestiona ante la burocracia, traslada un pedido, está cumpliendo con este componente de responsivismo por servicios. A manera de anécdota les quiero contar, ¿no? En el Parlamento de los Estados Unidos, cuando un ciudadano que radica, por ejemplo, en Los Ángeles y va al centro donde está el Parlamento y bueno, pues no conoce a nadie y quiere visitar museos o desarrollar alguna gestión en el centro, ¿a quién creen que acude a solicitar ayuda? A su representante. Y su representante, bueno, pues le brinda, no sé, desde informes, trípticos, teléfonos, y lo ayuda a cumplir con ese tipo de requerimientos. La responsabilidad por distribución. Aquí de lo que se trata es de lograr beneficios generales para el distrito electoral. Lo anterior era para grupos particulares o personas en específico, sin que sean privilegios, por supuesto, ¿no? En este caso de lo que se trata es de lograr o de buscar beneficios generales para el distrito electoral, como por ejemplo la instalación, no sé, de una industria, por ejemplo el éxito que puede significar lograr que una carretera interoceánica pase por su respectivo distrito electoral, con lo que eso significa, ¿no? Desarrollo, empleo para su localidad. Y hay un tercer componente que es igualmente importante, o quizás diría yo uno de los más importantes, que es la responsabilidad simbólica. No solamente, en este caso la legitimidad de representación se gana por servicios específicos, es decir, que me das, sino por una relación de confianza que se establece en los representantes y en los representados. Este es el responsabilidad simbólico. Esta confianza se genera con actos simbólicos. Actos simbólicos que pueden ir desde actos meramente triviales, como por ejemplo el asistir los domingos religiosamente al izamiento de la bandera en la plaza de armas del distrito, o utilizar la mayor cantidad de oportunidades para comunicar, conversar con los ciudadanos. No sé si en esta parte es pertinente que les cuente, bueno, mejor les voy a contar más adelante. Bueno, la idea es que el parlamentario debe generar por diversos medios esta confianza.
un poco reiterando, ¿no? La representación en última instancia descansa en esa sensación, miren, sensación, ese factor susceptible de sentirse representado. En última instancia, quien decide si se siente representado o no es el ciudadano, y muchas veces pasa o basta y sobra con la sensación simbólica de que se está cumpliendo este cometido. ¿Cómo se ejerce la función de representación en el Perú? ¿Cómo es que podemos definir una gestión eficiente? ¿Qué significa ser efectivo? ¿Qué significa tener éxito en la gestión de la representación política? En términos pragmáticos, dos son los indicadores simples que nos pueden decir cómo se desarrolla una gestión exitosa, una gestión de la representación política de manera exitosa. Uno, aunque parezca trivial, es la popularidad o la aceptación del parlamentario en su distrito electoral. Tan simple como eso. Dos, la tasa de reelección. Si el parlamento se reelige o no. Pueden decir que han sacado 20, 30 proyectos, que han logrado, si es que, bueno, pues no se han podido reelegir o no han tenido la oportunidad de reelegirse, es cuestionable, ¿no? Por lo menos. O es un indicador que nos dice, raros son los parlamentarios que teniendo posibilidades de reelegirse digan, no, yo no quiero reelegirme, ¿no? Salvo que tengan problemas de salud o finalmente otros tipos de prioridades, ¿no? Político que conozco, político serio, no en la reelección, ¿no? Entonces, pues, ¿qué actividades podemos mencionar en esta primera parte, para luego comenzar a detallar cada una de las actividades de representación? ¿Qué actividades podemos definir como propias de la función de representación en nuestro Parlamento? Ahí hay una relación de actividades como, por ejemplo, el procesamiento de las demandas ciudadanas. Este es un factor fundamental, ¿no? Aquí voy a aprovechar para contarles este parlamentario inglés, un parlamentario inglés que se había reelegido más o menos unas 5 veces en el Parlamento inglés. Y bueno, pues era tan querido, tan ponderado en la sociedad inglesa que la reina decidió darle el título honorífico de Lord, es decir, pasaba a formar parte de la Cámara de los Lores. Y bueno, pues lo trajeron a Perú. Le dijeron que nos enseñe a los parlamentarios cuál es el éxito de lograr tan altas tasas de reelección. Ojo, por aún nosotros hemos tenido parlamentarios también reelegidos muchas veces, ¿no? Pero bueno, habría que ver cuáles son las causas, los motivos. ¿Se acuerdan de Cáceres Velázquez? Este parlamentario que ha sido reelegido creo 6 veces. Pero bueno, entre otras cosas, ahí puede atribuirse muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo su carácter hegemónico en la región, ¿no? Los potentados, etc. Pero en las particularidades que este señor tenía, que en esos tiempos era que todas las intervenciones que tenía en el Pleno del Congreso las grababa y las pasaba en las radios más pequeñas de su localidad, Putina, Pomarte, etc. En ese tiempo no teníamos pues la de la televisión o el internet, pero bueno, de alguna forma realizaba su actividad de contacto con la ciudadanía. Pero bueno, este Lord inglés se paseó por todos los grupos parlamentarios, ¿no? Tuvo oportunidad de asistir a todas las reuniones de los grupos parlamentarios. Y entre su alocución contaba y decía, bueno, uno de los aspectos fundamentales para tener éxito en mi carrera política ha sido básicamente explotar al máximo la joya de la corona. ¿Y qué es la joya de la corona? Bueno, la joya de la corona es esa relación que ha hecho posible que se construya entre el Parlamento y el ciudadano. Es una especie de, es algo así como uno gana la confianza de su pareja y bueno, pues finalmente dice, oye, te creo a ojo cerrado. Igual el parlamentario inglés a lo largo de tantos años y a lo largo de tantos ajustes institucionales ha logrado empatar, ¿no?, con su sociedad. Y bueno, la idea es
explotarlo al máximo. ¿Y cómo es que lo explota al máximo? Bueno, es sencillo, decía, hago dos cosas. He diseñado en mi distrito electoral, atiendo invariablemente en mi distrito electoral los días sábados, ¿no? Sábados atiendo a los ciudadanos directa y personalmente. Y otros días, aleatoriamente, escojo una calle de mi distrito electoral y comienzo a tocar la puerta de las casas y les digo, soy su congresista, su representante y vengo a saber qué problemas tienen o cómo se les puede ayudar. Invariablemente. Y él cuenta y dice, he llegado a resolver temas tan triviales como, por ejemplo, que un ciudadano viene y me dice, mire, ¿sabe qué cosa? Yo vivo en el piso 13 y piso 13 de mala suerte, quiero que me cambien de número y no me aceptan. O otro ciudadano que venía y le decía, no, pues mi fachada, todas las casas tienen la misma fachada y quiero cambiar y la municipalidad no me permite. ¿En qué parte? La Constitución dice que uno no puede cambiar la fachada de su casa. Y bueno, pues este señor se encargaba de hacer las gestiones ante la municipalidad y preguntar, diga señor, ¿en qué parte de la Constitución inglesa dice que...? Y la municipalidad decía, pues bueno, efectivamente no, pues que se cambie. Esa es la joya de la corona. O sea, no hay secretos en la gestión de la representación política. Segundo, seguimiento de la agenda regional. Muchos de nuestros parlamentarios creen que efectivamente el tema fundamental está en Lima, ¿no? Salir en la televisión en Lima, ¿no? Salir en el periódico en Lima. Efectivamente, hay temas políticos que amerita y que de hecho le den la importancia al caso. Pero, aunque ustedes no lo crean, un aspecto fundamental es vincularse con la agenda regional. Pues finalmente representan ahí, ¿no? Procesamiento de las iniciativas de los ciudadanos que presentan, ya sea por diversos canales, ¿no? Hay que ser escrupuloso con eso. Procesamiento de las denuncias. ¿Ya? Curioso también, ¿no? En el Parlamento inglés, cuando alguien se siente afectado o vulnerado de sus derechos, antes de recurrir al Poder Judicial, recurren también a sus representantes y les brindan ayuda, no es que sea instancia para resolver problemas, ¿no? La idea es que también se pueda trabajar coordinadamente con la Defensoría del Pueblo, con la Contraloría General de la República para defender a los ciudadanos, para fiscalizar a las instituciones, etcétera, ¿no? Y un papel fundamental que tiene que ver con la mediación en los conflictos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Estas actividades no se han diseñado arbitrariamente, no es que a mí se me haya ocurrido o a alguien se le haya ocurrido decir, oye, estas actividades son importantes para la función de representación. Les dije que la función de representación fundamentalmente es un tema subjetivo, que es necesario saber qué es lo que siente el ciudadano, qué es lo que considera fundamental para sentirse representado. O sea, ¿qué hago yo diseñando una lista de lavandería de 20 actividades o 30 actividades? Estas son las actividades de función de representación que voy a realizar. Si el ciudadano no le interesa, no lo entiende así. Es necesario recoger las expectativas, las necesidades, la percepción de la ciudadanía sobre lo que considera que funciona la representación política. Al respecto, el Congreso hizo un estudio interesante de hace 2 años, se hizo un estudio, uno de los más grandes, ¿no? 15.000 encuestas a nivel nacional con valor inferencial en cada distrito. Ojo, las encuestas nacionales que hacen las encuestadoras sirven para inferenciar los resultados a nivel nacional, pero no valen para cada departamento. Entonces, aquí estamos hablando de que la función de representación básicamente debe anclar en el distrito electoral. Entonces es necesario tener resultados por distrito electoral para saber justamente la posición de los representados, y se logró hacer una encuesta de esa naturaleza. Para tal efecto se convocó a instituciones como la Comisión Andina de Juristas, Transparencia y una institución como es Imagen, especializada en hacer el trabajo. Se hicieron grupos focales para poder entrevistar a líderes de las respectivas localidades y a ciudadanos típicos para saber su percepción sobre el Congreso, sobre los congresistas y sobre cómo se puede reencontrar esta función de representación. Producto de ello salió una guía de gestión de la representación política, que dicho sea de paso, se le ha entregado a todos los parlamentarios
está público en la página web del internet, así que quienes quieran ver en detalle los resultados están ahí. Tanto la guía que recomienda qué se debe hacer para gestionar la representación exitosamente, como los resultados de las necesidades específicas de los departamentos, de los distritos electorales. Es un documento realmente valioso, importante. Sé que se ha sacado una segunda versión actualizando un poco, ¿no? La idea es que esto realmente sirva como insumo para el trabajo parlamentario. Pero bueno, sigamos avanzando. Entremos a la participación de los ciudadanos en la función de los representados. Evidentemente, el representado, en este caso, actúa e interviene en las actividades del representante en un Estado democrático al amparo de determinadas normas, pues, que lo protegen y lo garantizan. Brevemente, el tiempo nos está ganando, voy a citarlas, ¿no? Como por ejemplo el derecho a elegir autoridades. Este es un derecho fundamental, ¿no?, que es base del sistema democrático. El otro derecho que se refiere a acceder a cargos públicos de elección popular. Me lo digo así y prácticamente no he concitado su atención, ¿no? Miren, voy a ser incisivo en este tema. El derecho a acceder a elegirse a cualquier cargo popular, que es una característica fundamental de la participación política en democracia. Voy a ponerlo al extremo, ¿ya? En el otro ámbito, ¿no? Yo escucho a muchos ciudadanos demócratas, incluso congresistas, que dicen, oiga, cualquiera no puede ser congresista. Deberían exigirse requisitos para ser congresista, mínimo deberían tener educación universitaria, ¿no? Suena lógico, pero evidentemente esta actitud colisiona con este derecho fundamental y con otros derechos como por ejemplo el de la libertad de elegir al representante que uno considere, libertad de elegirse, que habla de la igualdad política de todos los ciudadanos y la igualdad política y la libertad de elegirse, ¿no? El derecho de petición, miren, el derecho de petición, que es, digamos, que es una suerte de adorno en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho de petición en Inglaterra se ha institucionalizado desde 1300. Es más, en los parlamentos existen las comisiones de peticiones, donde tienen igual importancia, donde los parlamentarios resuelven las peticiones que llegan al parlamento. ¿De quiénes? De los representados. Acá, bueno, pues le damos simplemente el estatus constitucional de ciudadanos, tiene derecho a peticionar, pero, bueno, pues creo que ni siquiera en nuestro TUPA tenemos algo estructurado formalmente para poder canalizar las peticiones de los ciudadanos por medios electrónicos. El derecho a participar en organizaciones políticas, el derecho a iniciativa popular, el referéndum y demás derechos señalados en la Ley de Participación y Control Ciudadanos, la Ley 26.300. Ahí se señalan claramente dos tipos de participaciones, ¿no? La participación o instituciones de participación ciudadana e instituciones de control ciudadano, ¿no? Por un lado tenemos las iniciativas de la reforma constitucional, la iniciativa en la formación de leyes, el referéndum, la iniciativa en la formación de dispositivos municipales. En el otro lado, en las instituciones de control de los ciudadanos tenemos la revocatoria de autoridades, la remoción de autoridades y las demandas de rendición de cuentas. Es el marco jurídico que ampara la participación de los ciudadanos en las acciones de los representados. Ahora yo quisiera referirme a cómo es que el Congreso como institución, el Congreso en general, ha desplegado formas, mecanismos, procedimientos para vincularse con los ciudadanos. La primera instancia evidentemente son los congresistas hacen el Congreso, ¿no? Los congresistas, ojo por favor, al inicio presenté la plaquita esta que figuraba en el parlamentario, ¿no? Donde decía un parlamentario, aquí se representa a la nación. No, quienes representan a la nación, en última instancia, si se quiere utilizar esa ficción jurídica, son los congresistas. No es el congresista,
es decir, ese colegiado integrado. De ahí que el Pleno del Congreso tenga justamente las mayores prerrogativas. Dicen que el Parlamento lo puede todo, ¿no? Como dicen los ingleses, menos cambiar de sexo a una persona, pero eso era antes, ahora evidentemente hasta eso es posible, ¿no? De hecho, nos pueden cambiar la Constitución, nos pueden cambiar de presidente, lógicamente pueden cambiar las leyes, ¿no? El Pleno del Congreso es la máxima instancia. Los congresistas como tal no pueden ahora incluso presentar por sí solos un proyecto de ley. Tienen que hacerlo por intermedio de los grupos parlamentarios. Pero bueno, sin embargo, su papel como individuos es fundamental para la tarea de representación y debe descansar en ellos la responsabilidad para poder vincularse con los ciudadanos. Y bueno, pues en este sentido las formas pueden ir desde la elección misma hasta formas muy específicas pero muy efectivas, como por ejemplo la emisión de cartas, llamadas telefónicas, peticiones, reuniones, etc. En este sentido los parlamentos anglosajones le dan muchísima importancia. Un parlamento, una oficina de estos parlamentos tiene 17 trabajadores. 3 trabajadores o 2 se dedican a ver el tema administrativo o el tema legislativo. Los demás, los 14 restantes o 12 restantes, se dedican a ver el tema de la relación con la ciudadanía. La participación en los eventos sociales. El parlamentario como tal debe gestionar, ya les dije en un inicio, ¿no? Esa actitud de gestionar su vida en función de la representación ciudadana. Y en este sentido no deben escatimar tiempo ni esfuerzo para poder vincularse con los ciudadanos. En eventos como por ejemplo apadrinar campeonatos deportivos, festividades, fiestas escolares, promociones, reuniones religiosas, certámenes de belleza, etc. Es decir, no deben desperdiciar ningún momento para poder involucrarse con la ciudadanía. A manera de anécdota, un presidente regional se ha reelecto como 4 veces, creo. No voy a decir su nombre, ¿no? Pero este señor se las arreglaba para que 15 años que haya, o matrimonio que haya, lo inviten. Y bueno, pues aquí no le va a gustar que el presidente regional vaya a su matrimonio, y salude a los recién casados, y bueno, señor, sí. Fiesta de 15 años se aparecía el presidente. Reelección. Es un componente fundamental. El congresista no puede dar tregua a su obligación de tener contacto directo con la población, ¿no? Gestos tan importantes como, por ejemplo, ir al mercadillo a comprar. Aprovechar un momento para intercambiar opiniones con un ciudadano común y corriente, ¿no? Entrar a un restaurante, etc., ¿no? La idea es acá privilegiar la idea, privilegiar la situación, mejor dicho, de que no existe distancias o no existe privilegio alguno que separe entre el congresista y el ciudadano. Al menos en nuestra realidad. Por ejemplo, a nosotros no nos molesta mucho que el parlamentario atienda el celular. Pero en otras realidades es realmente una falta de respeto. Atiende el celular tanto en el pleno del Congreso como cuando está atendiendo a un ciudadano. Para eso tiene al secretario, para eso tiene al asistente. Él nunca responde el celular. Los celulares no están en el pleno del Congreso, están afuera. Si quieren salir a responder una llamada, salen afuera. Es idiosincrasia, ¿no? En nuestro caso, bueno, lo que nos interesa es que, bueno, pues no haya esa sensación de distancia, de privilegio. Quizás en otras realidades sí, o bueno, el congresista, o el lord, o el noble, desde siempre hay esa distancia, pero nosotros, por alguna razón, somos pues así de exquisitos, ¿no? No queremos diferencias de ninguna naturaleza y se espera en ese sentido el comportamiento del parlamentario, ¿no? Pero si actúa de otra manera, entonces ya estamos teniendo del saque una reacción, una suerte de rompimiento entre el representante y el representado. El parlamentario debe fijar horarios de atención a los ciudadanos. Esto es importante, ¿no? El ciudadano debe saber que puede y debe ser atendido en sus respectivas oficinas. Puede hacerlo directamente
como lo hacía este Lord inglés, o puede designar en personas, pero con toda seguridad si hacemos una encuesta vamos a ver que muchos de los ciudadanos no entienden o no creen o no está internalizada la idea pues de que pueden ir y visitar y preguntar a sus parlamentarios. ¿Qué actividades en concreto el congresista puede tener en cuenta para desarrollar la función de representación? Ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí tenemos, vamos a correr para poder avanzar. Establecer horarios de atención en su despacho, designar a una persona para que atienda al ciudadano que se comunica con él a través del teléfono. Ya les he dicho que en los parlamentos de otros países, el grueso de la cantidad con que laboran se dedican a este tipo de menesteres, ¿no? Oficinas en sus respectivas circunscripciones electorales. De diversa índole, ¿no? Un parlamentario americano no solamente tiene una oficina en su distrito electoral, tiene 3, 4 oficinas. Hacer del correo electrónico un medio privilegiado para poder comunicarse con sus electores. A mí me llama la atención cuando veo, pues, cuando es el Día del Padre, el Día de la Madre, el Trabajador, el Día del Abogado, los parlamentarios nos atiborran, pues, con sus mensajes ahí en la página de internet. A nosotros. La idea es que este correo electrónico y estas listas de distribución lo exploten y lo dirijan a su electorado. Cada vez que un parlamentario, cada vez que un ciudadano visita los despachos de los congresistas, es que este o su personal puede darle un valor agregado, ¿no? El Parlamento nuestro brinda algunos servicios adicionales que no se explotan, ¿no? Como por ejemplo, me has visitado, me has preguntado, pero te invito a conocer las instalaciones del Congreso, hay visitas guiadas en el Congreso, hay cursos a distancia, capacítate, en fin, inscribirse en su lista de distribución, ¿no? Más, creo que el Congreso debería darles una suerte de software que les permita gestionar esto de manera muy especial y de manera muy específica, que le permita segmentar a su electorado. Armar por ejemplo, el Congreso tiene una base de 100.000, una base de datos de 100.000 ciudadanos. Cada parlamentario debería tener sus distritos electorales, 20.000, 30.000, 40.000 ciudadanos, a los cuales en determinados momentos puede enviar invitaciones, comunicaciones, saludos, etc. Bueno, pues podemos mencionar brevemente otro tipo de actividades, ¿no? Que funcionan muy bien, como por ejemplo los boletines de prensa, las memorias. Un parlamento no debe escatimar en papel. O sea, un presidente regional entrega cosas, un alcalde regional entrega cosas, materiales, bienes o servicios, el parlamentario no entrega nada. Entonces, lo menos que debe entregar es papel. Y uno de los costos más altos en el Parlamento americano, por ejemplo, es papel. ¿Por qué? Porque se envían constantemente boletines, informes, saludos a los ciudadanos. Pero los congresistas como tal no son el único medio por el cual el Congreso establece comunicación. También lo hacen las comisiones. Las comisiones, como ustedes saben, son una instancia crucial en el proceso legislativo. No solamente se dictaminan ahí, si se estudian los proyectos de ley, sino fundamentalmente se estiman el impacto que puede tener en la sociedad, ¿no? Y bueno, lo lógico, lo obvio, es que se hagan dos cosas ahí. Uno es informar a los posibles beneficiarios o a los posibles perjudicados de las consecuencias que podrían tener esos proyectos de ley. Y lo otro es invitarlos a que puedan exponer, dar sus puntos de vista, sugerir alternativas, ¿no? De alguna forma, las comisiones en ese sentido realizan actividades, pues, como por ejemplo las audiencias públicas. Pero las audiencias públicas, ¿para qué? Para escuchar. Si ustedes ven las audiencias públicas que son nuestros representantes, para que ellos se despachen, pues 1, 2 horas, 3 horas y finalmente dan 3 preguntas y ya, no, la idea no es esa, ¿no? Las audiencias públicas como tal están diseñadas para escuchar, para oír a los diferentes sectores sobre un distinto
sobre el tratamiento de un distinto tema, ¿no? Las reuniones de trabajo con técnicos y especialistas de la sociedad civil que se desarrolla intensivamente. Y la gestión de casos de ciudadanos por especialización del tema. Evidentemente las comisiones están especializadas en materias específicas y en ese sentido llegan pedidos de los ciudadanos, ¿no? Pero si se le da una segunda importancia, una quinta importancia, bueno, pues efectivamente se está privilegiando otros asuntos en detrimento de lo que debería ser algo considerado como importante, como una de las primeras prioridades de la comisión. Entonces, pues, el objetivo de esta comunicación es vincular a las comisiones con los ciudadanos en el proceso de la toma de las decisiones. Como ya lo dije, ¿no? Informando de los alcances, de los impactos y logrando la participación, la orientación, proporcionando alternativas, sugerencias sobre medidas, sobre las formas de cómo el proyecto de ley pueda variar o cambiar, ¿no? Pero no solamente las comisiones y los congresistas son los que se comunican con los ciudadanos, sino es el Congreso como institución. Miren, no solamente los ciudadanos, sino también no solamente los ciudadanos, las comisiones, sino también el Congreso como institución. Pero acá tengo una visión un poco particular, ¿no? Y para esto aprovecho para contarles una anécdota. Vino una delegación de un parlamento americano y entre ellos vino un asesor principal, que es el que contrata, es el que maneja el despacho de un congresista. Y dijo, bueno, qué interesante, ustedes en este tiempo trabajaban en participación ciudadana. Y él decía, cuéntenos qué cosas hacen. Y nosotros le decíamos, bueno, nosotros hacemos foros, canalizamos los pedidos de la ciudadanía, capacitamos, etcétera, etcétera. Oh, excelente, dice, qué bueno, pero si ustedes hiciesen eso en mi país yo no tendría trabajo. ¿Cómo es eso? Le digo, sí, pues es que nosotros hacemos ese trabajo en los despachos de los congresistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Congreso como institución no tendría necesidad de desarrollar este tipo de actividades. Quienes son los directamente interesados en desarrollar este tipo de actividades son los congresistas. Bueno, pues, pero dada la circunstancia, dada la forma de cómo está estructurada la relación con los representantes y representados, y dada la percepción de esa lejanía entre el ciudadano y su institución representativa, es que se han diseñado algunos programas que permiten suplir, cuando menos, esa deficiencia para beneficiar cuando menos al ciudadano, ¿no? En este caso, los parlamentarios no aprovechan esa posibilidad, ¿no? Y ahí tenemos pues 3 niveles de participación, ¿no? Básicamente a aquellos ciudadanos que se vinculan directamente con la institución parlamentaria. ¿Ustedes sabían que el Museo del Congreso es el segundo lugar más visitado del Perú? ¿Sí? Después de Machu Picchu es el Museo del Congreso, ¿no? Aproximadamente 500.000 ciudadanos al año visitan el museo. Bueno, nuestro Parlamento es visitado por aproximadamente 100.000 ciudadanos al año, ¿no? 80.000, 100.000, dependiendo del año. Bueno, pues así, sin contar la cantidad de ciudadanos que se apersonan a los despachos, a los distintos edificios. Tenemos una gran cantidad de ciudadanos que se vinculan con el Parlamento. Entonces la idea es aquí brindarle pues ese servicio guiado, servicio de atención, servicio de información o de orientación, que de hecho se da en los edificios en los 5 edificios con que cuenta el Parlamento. Pero no solamente el ciudadano se vincula o se dirige al Parlamento directamente, sino también lo hace por teléfono o por internet. Y en ese sentido se han diseñado algunos mecanismos que permiten canalizar, ¿no? Como es la central telefónica a los congresos, donde el ciudadano puede llamar de cualquier parte del país gratuitamente, hasta, bueno, pues el Parlamento Virtual Peruano, que les dije que gestiona una lista de distribución de más de 100.000 ciudadanos, a los cuales diariamente les envía boletines sobre las agendas de los congresos, de las comisiones, los proyectos de ley presentados, etc. Se brinda capacitación también a los ciudadanos. Bueno, en fin. Y actividades de movilización, actividades específicas, ¿no? Que pretenden
vincular al ciudadano a través de programas específicos, como por ejemplo el módulo Perú, o actividades itinerarias, visitas a distintos departamentos, ferias, etc. La idea es eso, reencontrar a su institución, la institución parlamentaria, con el ciudadano que ve pues, a esta institución distante o alejada. Pero ahí no queda la cosa, ¿no? El Parlamento ha ido desarrollando y ensayando otras formas, otros vínculos de comunicación con la ciudadanía. En este caso son esfuerzos institucionales, ¿no? Muchos de ellos han quedado en esfuerzos y otros van camino a institucionalizarse. Miren, muchas de estas instituciones pueden tener que 5 o 3 años, mientras otras en el Parlamento inglés tienen pues ya sus varios ciclos. Vamos a mencionar brevemente algunas de ellas. Tenemos ahí, por ejemplo, las oficinas desconcentradas o descentralizadas de los parlamentarios, las reuniones descentralizadas de los órganos directivos con las autoridades intermedias y la sociedad civil, el pleno descentralizado y la semana de representación. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. Las oficinas desconcentradas o descentralizadas de los parlamentos. Esta es una iniciativa que tiene su origen en el año 2002, si no me equivoco. 2002, efectivamente. Y bueno, desde entonces se han ensayado 3 modelos, ¿no? Una oficina que representa oficinas del Congreso como institución en las distintas regiones. Oficinas mixtas, es decir, donde el Congreso tiene presencia a través de un administrador y un especialista parlamentario y donde los parlamentarios tienen su oficina. Y la tercera versión es, bueno, cada parlamentario organiza, de acuerdo a su real saber y entender, sus oficinas en su distrito electoral. Bueno, con mucha pena les tengo que decir que, bueno, pues al momento ninguna de las 3 opciones viene funcionando institucionalmente, ¿no? Excepto por casos muy sui generis que lo vamos a ver. Pero estas oficinas, como estaban diseñadas, estaban orientadas a cumplir ese papel fundamental de ser el vínculo entre el representante en su distrito electoral y sus representados, en este caso con un respaldo normativo, con recursos logísticos y humanos por parte del Congreso para que pueda cumplir con la función de representación. Y bueno, el estudio que se hizo arrojó algunas funciones que debían cumplir estas oficinas descentralizadas, ¿no? Independientemente si son del parlamentario o del Congreso como institución, etc., ¿no? Para no demorarnos mucho, les voy a citar brevemente: recoger la agenda regional, comunicarse con las demás autoridades de la región, asimilar y filtrar las demandas que luego formarán parte de la agenda política del parlamentario, brindar información a los parlamentarios para la fiscalización de los órganos intermedios de la región, seguimiento a los temas relevantes de la región e informes regionales a partir de las encuestas. Además de las funciones que hemos visto que debería desempeñar cada despacho, si es acá en Lima o en provincias, deberían poder cumplir con este tipo de funciones. Pero para esto no se requiere pues un asistente que simplemente conteste llamadas telefónicas, ¿no? O no se requiere un asistente que simplemente haga labor de proselitismo o de contacto político, sino realmente comprenda la dimensión de la función de representación. ¿Cuál es la situación actual de estas oficinas? Bueno, hay que comenzar por citar que el acuerdo número 25 crea pues estas oficinas desconcentradas, ¿no? El acuerdo dice: fortalecimiento de la función de representación del Congreso de la República mediante el seguimiento de los proyectos de inversión pública. Y como una de sus indicaciones señala la formación o el funcionamiento de 25 oficinas desconcentradas del Congreso localizadas en las capitales de departamento. Desde entonces, el acuerdo 334 del 2011-2012 deniega un pedido que, en este caso, el jefe de esa oficina, Michel Ascueta, si no me equivoco,
solicita o reactiva, para que solicita apoyo para poder implementar estas oficinas, porque el acuerdo estaba vigente. Y bueno, pues el acuerdo 10 del 2012-2013, es decir, en esta mesa, lo primero que hicieron, miren, el acuerdo 10 fue dejar en suspenso la contratación de coordinadores para implementar estas oficinas concentradas. Bueno, ahí hay que señalar algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo dice que se debían instalar oficinas o podían constituirse en gobiernos regionales, etcétera, que hay problemas respecto de autonomía para el Parlamento, en el sentido que es muy difícil para un parlamentario fiscalizar a un presidente regional que le da oficina, luz, agua, desagüe, etcétera, ¿no? Aquí el diseño hay que definitivamente ponderar muchos factores, ¿no? Hay que citar el caso sui generis del Callao y de Ica. Ica sigue funcionando y bueno, pues porque se inauguró pomposamente, ahí quedó. Y el caso de Ica, del Callao, que bueno, pues tiene una situación un poco de facto, ¿no? Está funcionando de hecho. Jornadas de representación institucional del Congreso de la República en la región Ica. Bueno, como pocas veces en la historia, para algunos la única vez en que el Congreso en pleno como tal se traslada a una parte del país. Y uno de los objetivos fundamentales de esta actividad era eso, ¿no? Fortalecer el vínculo del Congreso con un distrito electoral en particular, ¿no? En este caso, el esfuerzo que se hizo consistió en viajar a Ica. ¿En qué consistía esta actividad? La idea era no solamente viajar a Ica, sino visitar los 43 distritos que conforman Ica, donde al menos 3 parlamentarios se reunían con el alcalde distrital. ¿Para qué? Justamente para recoger las necesidades, expectativas, aspiraciones, deseos del respectivo distrito, con la presencia de los ciudadanos notables, instituciones más relevantes del distrito. Son unas audiencias muy interesantes. También contemplaba que se realice una audiencia pública con el presidente del Congreso, la mesa directiva del Congreso, en unas regiones emblemáticas, unos distritos más emblemáticos como es Pisco. También contemplaba una visita protocolar al presidente regional y, ojo, la inauguración de la oficina descentralizada de Ica con la participación de los 4 parlamentarios de Ica y la realización del pleno descentralizado, que entre otras cosas, bueno, pues incorporaba la posibilidad de tratar los temas más relevantes que a juicio de los representantes hayan podido encontrar durante sus visitas a los respectivos distritos. Bueno, es única en la historia, ahí ha quedado ahí. Les dije a un inicio, muchas de esas actividades tienden a institucionalizarse, otras a quedarse en el camino. En este caso, citaría una que, bueno, pues parece que tiene visos o posibilidades de quedarse o de institucionalizarse en el quehacer parlamentario. ¿Cuál es? La semana de representación. Esta es una novedad en el Parlamento peruano, que copia de algunas realidades. El chileno ya lo tenía hace buen tiempo. Y bueno, pues en el octubre del 2009 el Congreso promulga la resolución legislativa número 03-2009, por el cual modifica el reglamento del Congreso en el inciso S. Miren, octubre del 2009, 4 años de vigencia de esta institución, frente a las formas a las instituciones de gestión de la representación que hemos visto que otros países han desarrollado por siglos. ¿Qué dice esta reforma? Dice pues que los congresistas deben constituirse en sus distritos electorales al menos 5 días laborables continuos al mes, con la finalidad, individualmente o en grupo, con la finalidad de atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas
y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Ese es el marco legal. Seguidamente, la mesa directiva, para darle continuidad y funcionamiento a esta resolución, es que toma el siguiente acuerdo, ¿no? El fortalecimiento de la función de representación en el Congreso de la República mediante el seguimiento de proyectos de inversión pública. Este es el acuerdo que también crean las oficinas desconcentradas. Pero entre otras cosas organiza la gestión de la representación, la asamblea de representación, de la siguiente manera. Nos dice dos cosas: que se debían conformar grupos parlamentarios por región. Miren, incluso hasta le da una suerte de denominación, ¿no? GPR. De tal suerte que dispongan 5 días hábiles al mes para el proceso de seguimiento de proyectos de inversión pública. Es un encargo específico, ¿no? Seleccionados concertadamente en ejecución en su distrito electoral, sin que se realicen durante ese tiempo sesiones ordinarias del Pleno o de comisiones o de grupos de trabajo. Segundo, crea un órgano de apoyo para el cumplimiento de estas funciones. ¿Cuál es? La oficina de enlace con los gobiernos regionales y locales. Y tercero, autoriza el funcionamiento de 25 oficinas desconcentradas. Bueno, ya conocemos la historia de las oficinas desconcentradas. Bueno, ¿en qué se ha avanzado? Se ha aprobado una asignación congresal para la función de representación, que ustedes bien conocen, pero además de ello, se ha tomado el acuerdo número 18 de la legislatura 2010-2011, por el cual se brinda apoyo logístico para los parlamentarios para que puedan cumplir la función de representación. En este caso, se han asignado pasajes y viáticos para 2 servidores del despacho congresal por un periodo de 5 días. Y la posibilidad de que el congresista pueda pedir un reembolso para gastos no previstos en el cumplimiento de esta función de representación, un reembolso que creo que tiene el límite de 2.000 soles, ¿no? Entonces vamos a ver que de alguna forma hay marco normativo, tanto en el reglamento del Congreso, un acuerdo de mesa que le da recursos humanos y recursos logísticos, es decir, la asignación para la función de representación, más 2 trabajadores parlamentarios y un recurso adicional. Bien, este ha sido un panorama bastante veloz del tema de la representación. Ahora quisiera abocarme al tema de la agenda parlamentaria, porque forma parte del contenido del módulo, como instrumento de la gestión de representación. Porque, ojo, la representación no solamente recae en una actividad individual que realiza el Parlamento, sino fundamentalmente tiene que finalmente encallar o anclar en la tarea global del Congreso, si no, no tendría sentido. En este sentido, hay que destacar la naturaleza bifronte del Parlamento, es decir, el Parlamento es una institución que se encuentra entre la sociedad y el Estado. El parlamentario es la expresión de la sociedad y el Estado. Es el paso previo a que se tomen las decisiones de carácter colectivo o de carácter general, ¿no? En ese sentido se puede hablar de un proceso parlamentario, es un circuito, ¿no? Donde el parlamentario recoge las expectativas, las involucra, las incluye en el proceso legislativo. A manera de otra anécdota les tengo que contar. Cuando llegué también a trabajar al Congreso, me llamó la atención una oficina que se llamaba Oficina de Iniciativas Legislativas. O sea, ¿a qué se dedicaba esta oficina? Esta oficina habían pues funcionarios ahí que se dedicaban a hacer proyectos de ley. Y bueno, pues los parlamentarios pasaban como si fuera un supermercado y decían, a ver, ¿y qué proyectos de ley tienes, no? Ese me gusta, ese quiero, ese voy a hacer lo mío. Entonces
nada más contraproducente a lo que venimos diciendo. La idea es que la función legislativa nazca, ¿no? Provenga o encalle en la realidad, en las necesidades, en las expectativas y en la problemática de los representados. En este sentido, el Parlamento debe cumplir esa función, pero ojo, no es tan sencillo, pues, ¿no? Porque si nosotros hacemos el siguiente razonamiento, vemos al país y nos abrimos a esta idea de canalización de necesidades, intereses, deseos y aspiraciones de la población, vamos a tener en términos reales ¿qué? Una contraposición, un enfrentamiento de pedidos, de necesidades y de deseos. Pregunto, ¿los intereses y necesidades de la clase empresarial a la clase obrera son las mismas? De ninguna manera. Las necesidades de los hombres y las mujeres son las mismas, tampoco. Las necesidades en función de las edades, tampoco. Un adolescente, un jubilado, un joven universitario, un casado, tiene diferentes necesidades. El agricultor de la ciudad de Iquitos tiene la misma necesidad que el agricultor de Ica o el agricultor de Junín, el pescador, etc., ¿no? Entonces lo que vamos a tener en última instancia es un Congreso bombardeado por necesidades, vuelvo a reiterar, intereses, aspiraciones, deseos justas. En este sentido el Parlamento cumple la función de institucionalizar el conflicto. Aquí voy a citar las palabras de un excelente político que en un momento dijo, no, el Congreso, el doctor Carlos Torres Lara, no, el Congreso es el centro, la caja de resonancia de los principales conflictos de la sociedad. Esa es su principal función, ¿no? Institucionalizar el conflicto, sino en qué otra parte, pónganse a pensar, nosotros los ciudadanos podemos discutir nuestras diferencias, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones. Finalmente, el Congreso lo que hace es institucionalizar a través de un complejo de procesos rituales ese conflicto, ¿no? Armonizarlo y exigir de sus parlamentarios una suerte de requisito, ¿no? Una suerte de compromiso mínimo. Efectivamente hay conflicto, pero hay que resolverlo. De por medio entonces media un compromiso para poder alcanzar soluciones o medidas, ¿no? Y un instrumento que permite eso es definitivamente la agenda parlamentaria. La agenda parlamentaria lo que hace es momentáneamente poner sobre el tapete las perspectivas, las realidades o las posiciones de cada grupo parlamentario o de cada grupo político. No nos olvidemos que finalmente los parlamentarios son los representantes de la sociedad. Y que no nos extrañe que finalmente la agenda parlamentaria termina siendo una suerte de monstruito político, una suerte de Frankenstein, porque nace justamente de ese acuerdo, de esa negociación, de esa concesión mutua entre los grupos más relevantes. Y de ahí la naturaleza, la legitimidad de la agenda parlamentaria como instrumento de representación de los intereses de la sociedad. Es la oportunidad por la cual los diferentes sectores de la sociedad tienen la oportunidad de poner sobre el partidor una necesidad, una perspectiva, un proyecto de política, un proyecto de norma. Finalmente, pues, y hay una instancia fundamental que cumple este proceso. ¿Cuál es? El Consejo Directivo. No es una sola persona, no es un partido político en particular, sino es el Consejo Directivo que representa a los grupos parlamentarios presentes en el Congreso. Tienen la oportunidad de conocer, de discutir, de proponer en la agenda, ¿no? Es una instancia colegiada y también con carácter representativo. Podemos señalar como un avance, en cierta forma, de un instrumento nuevo que se ha aprobado en esta legislatura. Miren, la resolución legislativa número 1, lo primero que hace el Congreso, ¿no? Aprobar una agenda parlamentaria anual. Creo que esta es la segunda oportunidad donde se aprueba un instrumento así. Es un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para tratar determinados temas específicos. Así, se aprueba la agenda legislativa del periodo anual de sesiones, ¿no? Donde se priorizan 41 propuestas legislativas que se van a enmarcar
en el acuerdo nacional, que es un acuerdo quinquenal entre las diferentes fuerzas políticas más relevantes del país, ¿no? 33 políticas de Estado que se han materializado en el acuerdo nacional y que, bueno, pues busca 3 objetivos fundamentales. ¿Cuáles son? Democracia y Estado de Derecho, promover la democracia y el Estado de Derecho, promover la equidad y la justicia y la competitividad del país. Digamos que estos son los grandes acuerdos que los grupos políticos, en general, al margen del Parlamento, han arribado y han priorizado, como vuelvo a reiterar, 33 políticas de Estado. El Parlamento ha decidido, en función de eso, realizar una agenda anual donde señalan 41 propuestas legislativas orientadas a cumplir con ese objetivo. Bueno, habrá que ver con el paso de los tiempos la efectividad de este instrumento. Pero el hecho concreto, el hecho real es que cotidianamente, cada jueves, podemos ver acuerdos previos reales, ¿no?, entre los distintos grupos políticos en las agendas del Pleno del Congreso, que son producto de la dinámica política, de la naturaleza agonal o conflictiva que tiene el Parlamento. Eso es todo, ¿no?